Lo que hemos presentado como idea base es que el sindicalismo tiene que tener una conceptuación integral en la acción en todos los planos, en el plano de la empresa, de la acción social y institucional. ¿Para qué? Porque ejercer sindicalismo no es defender el día a día, el salario, es defender toda una serie de acciones que nosotros llamamos sindicalismo preventivo, es decir, para todo el recorrido de la vida laboral, pero también para cuando se llega a la edad de jubilación o la de obtener una pensión. Es necesario actuar desde el inicio hasta el final para conseguir una cierta garantía de que a la edad de jubilación puedes llegar con condiciones que te permitan una vida digna, tanto en el plano de la salud como en el plano de los derechos económicos y derechos de infraestructuras, de servicios y de protección social. Creemos que este es el recorrido que tiene que hacer el sindicalismo, pero ya hoy tenemos unas bases importantes, avanzadas, para que esto se pueda dar. Un poco lo triste es que el conjunto de la gente más joven del sindicalismo tiene que asimilar que esto tiene que ser así, no tiene que llegar al final de la vida para darse cuenta que todo el recorrido le tiene que servir para llegar en unas condiciones dignas. Tenemos como pensionistas, los que hemos llegado a esa condición, cosas muy positivas avanzadas. Tenemos un programa de acción social que estamos poniendo en la calle. Reivindicamos una serie de elementos muy de carácter social. Tenemos una herramienta muy importante que son las plataformas de pensionistas, a través de las cuales estamos lanzando mensajes tanto a la sociedad como a la administración, y sobre todo estamos siendo reconocidos en la calle por nuestras movilizaciones en defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas.